No, médico, urólogo y qué sé yo, cuántas otras cosas más que tienen que ver con eso mismo. El pimpeador. ¿Cómo es? Nombre artístico. No, tu cosa te precede, tu cosa te precede. Tu fama. Oye, no, pero ¿y qué? Obvio. Dios mío. Tu fama, soy la luna. Y no vamos a me empezar enredes. tan temprano, Mira, y puse música sexy, como él dijo. Para Vamos a el oyente empezar que tan llamó. temprano. Óyeme. Esa música no es la que se usa en la consulta, por si acaso. Pero te lo puedo prestar. No, CD. doctor, pero alguien ¿Te llamó gustaría? aquí y preguntó que cuál es su música y su video favorito. Sí. La visita pasada de David, hablábamos de las preguntas que los hombres no se atrevían a hacer en la consulta. Nosotros habíamos encontrado un artículo muy interesante que planteaba esas preguntas y por la experiencia del doctor, él trajo sus propias preguntas. ¿Cuáles son esas propias preguntas, doctor? Hola, de nuevo. Hola, Gracias por los días. pasteles, pero aquí estamos a dieta y no queremos comer pastel en hoja. Muchísimas gracias. Llamé a Marilyn, por cierto, y estaba fuera del país. No quería llegar sin ellos, pero hacerla venir un pasaje para traerlo era un poquito más difícil. No es tan difícil, nada más que averiguar dónde ella lo compra y tú ibas y lo compraba. Eso, no, ella los hace. No, pues esperamos entonces. Ya eso es un compromiso. Esperamos. Mira, entonces. David, antes de eso, recuerdo que la última vez se nos quedó una pregunta que yo quisiera que volviéramos. Y creo que también se podría aplicar para las mujeres. Y era la pregunta de un joven que preguntaba, valga la redundancia, que si es normal que su pene tenga acné. O qué puntos en el pene y en el escroto deberían tener algún tipo de bolita o sebo propio de la grasa. ¿Eso es normal? Sí, mira, muy buena la aclaración. Y no solamente, aquí no solamente se confunde como si fuera acné o esas bolitas. Eso se llama, en personas no circuncidadas es más frecuente y se llaman máculas perladas. Se encuentran detrás del glande, en el surco entre el glande y el pene. O sea, detrás de lo que fuera la cabeza del pene, vamos a decir. Muchas personas lo confunden más con lesiones de papiloma. Y es la pregunta más frecuente, pero te das cuenta que no lo son porque ya la tienes desde hace tiempo. Ok. ¿Duelen? No duelen ni molestan, es un asunto más estético. Y acné no debería de salir en el Ni pene. siquiera por exceso de grasa, por el calor, o sea, no, eso no es Acné en el normal. pene. No. A veces sí yo no ocurre, sé. personas que se rasuran en los genitales, de que si un vello se entierra, se puede hacer una lesión que parezca un acné, pero no es Pero un acné. no es acné. Ok. Entonces, vamos con sus preguntas, doctor. La que usted dice que los hombres no se atreven a hacerle. ¿Cuánto cuesta la consulta? ¿Usted coge seguro? Esas son de las primeras que sí hacen en realidad. Y si de repente, más que las que no se atreven a hacer de inicio, es primero parte de cuáles deberían de hacer al llegar a la consulta. Ok. De inicio, las personas que llegan más tímidos son aquellas que tienen algún problema de disfunción eréctil, que comienzan a derivar la consulta en cosas que tienen que ver como, mire doctor, yo quiero revisarme algo, no estoy haciendo pipí bien. Te derivan mucho la consulta. Al final terminas preguntándole cómo están las erecciones, cómo te sientes con tu pareja. Entonces dice, verdad, sí doctor, ahí lo recordé. Se me olvidaba. Entonces ahí comienzan a detallar. Sí tener diferencias entre si tiene dificultades para conseguir erecciones, si tiene dificultades para mantenerlas, o si tienen dificultades o problemas de eyaculación rápida, que es la disfunción eréctil más frecuente en realidad y es muy frecuente en jóvenes. ¿Y cómo Ok. se sabe que es una erección de calidad y que el mantenerla, David? O sea, hay estándares. O sea, ¿cómo un hombre sabe que mi erección es 100%? De inicio el hombre se da cuenta cuando no tiene una rigidez. Hay una empresa que hace, o un laboratorio que clasificó, hizo un estudio y clasificó las erecciones en grados. Y el grado 4, vamos a decir la rigidez, lo más rígido, vamos a decir. Hay un término dominicano para explicar cuando el pene no está totalmente erecto. Y Lo sabemos todo. bueno, empieza con Lo eso. sabemos todo. No se lo diga porque ella lo va a vocear. Usted sabe, ¿verdad? Ok. Eso es. Ajá. Ah, Sí. que suena como la alga que hay en la playa. Se parece en una mnemotecnia. Bueno, Pero entonces el pene debe estar completamente duro, Estoy como grande. si fuera un bloque. debería de ser lo suficientemente rígido como para permitir la penetración vaginal. Si no tiene esa rigidez, entonces ya hay un grado de disfunción eréctil que no te permite
tener las relaciones o completar el acto sexual. Ok. David, ¿Cómo puede producirse una infección renal? Una infección. Por coito. De inicio, las bacterias pueden llegar a en las mujeres es más frecuente porque pueden venir desde el exterior por la uretra ser más corta, o sea, el caño de la orina en la mujer es más corto, llegan a la vejiga, entonces primero se produce una cistitis. Puede ser que después de ahí cruce y suba a través de los uréteres, que son los conductos que sacan la orina de los riñones, hasta llegar a los riñones como tal. Esto sucede más o menos en un periodo de 3 a 5 días por el periodo de incubación y qué tiempo tienen las bacterias para llegar. Hay una vía también hematógena, o sea, a través de la sangre. Pudiera ser también. pero se puede ¿Y hacer en relaciones sexuales? Si es después de relaciones, de tener relaciones para llegar a una pielonefritis, que fuera la inflamación de los riñones, no le puedo decir que es lo más frecuente en realidad. Pero puede haber una infección cruzada, que uno la tenga y se la transmite al otro y así viceversa. Estas infecciones no tienen que ver con transmisión sexual ni son gérmenes de transmisión sexual. Ok. A veces sí se pueden producir más por tener un contacto anal, que son las bacterias en el colon, hay muchas bacterias y sí pudieran haber mayor contacto y mayor riesgo. Tanto que se les ha dicho que si están haciendo práctica de sexo anal, que por favor utilicen el preservativo. Use preservativo Y que lo cambien si va a haber penetración vaginal. o que no haga el doble, que no cambie de lado. O sea, si está en un lado, no cruce al otro. Si ya cruzó la barrera, vamos a decir. Ok. Es una manera Mira, de decirlo. ahí están las preguntas que tú dices que ellos debían hacer. Continuamos con las tuyas, David. Sí, de inicio, aparte de llegar... Amedrenta la visita a donde el urólogo. Sí, de inicio uno trata de tomar la iniciativa y de tratar de llevar disculpe. Es que le han traído un café al Cafecito doctor. rico, después del almuerzo. Nosotros que hacemos lo que no hace él. Le ofrecemos y le cumplimos. Ya, definitivamente un compromiso público, Marilyn. Pero bien, la idea es que con la consulta, el paciente llega y aparte de derivarla, uno trata de valorar su calidad de vida urológica en total. ¿Qué es calidad de vida urológica? El paciente debe de sentirse, es un grado de satisfacción, o sea, debe de tener un grado de salud que le permita disfrutar la vida. En el sentido de no tener síntomas urinarios y debe de tener, valga la redundancia. Sin importar la edad física del paciente. Sin importar la edad ¿te acuerdas física? la llamada de aquel señor que tenía 80 o 70 años que tenía una vida sexual? No, 80 y pico. Sí. O sea, eso no importa. No. La vida sexual del hombre no está suscrita a su edad. No, inclusive tengo pacientes que después no orinaban bien por crecimiento de la próstata y asumían que tienen un grado de disfunción eréctil. Después que se le corrige el problema de la próstata y empiezan a orinar mejora su función eréctil. Me dicen, doctor, estoy mejor. Estás mejor porque no tienes una preocupación o un problema. Entonces ahí ya... Ahí hay una mezcla. Hay una mezcla. Hay una mezcla de psicología y de fisiología. Sí, es que a la hora de que tienes todavía algún problema de estrés o preocupación o no duermes bien, tienes mucho trabajo, ya no disfrutas tu calidad de vida, tú no disfrutas bien las relaciones, inclusive puedes tener algún grado de disfunción por esa parte, por ese sentido. Continuamos con las otras preguntas que tú dices que ellos debían hacer. Tengo que ir a... Uy, es que mira, él de maldad me puso el reloj que yo prácticamente no lo veo, pero es culpa de él. David, la pregunta... Perdón, Amar. Si ustedes nos contactan en este momento, es bueno que sepan que la visita de esta tarde es la del doctor David Soriano y que hoy hablamos de las preguntas que ustedes, los varones, debían hacer en la consulta con el urólogo. Antes de contestar las llamadas, yo quiero que tú dejes puesta ahí. ¿Debe una madre acompañar a su hijo al urólogo? Te la dejo ahí para que me la responda. Hola. Bueno, sí. Bueno, ¿puedes bajar el volumen, por favor? Ok. Adelante. Yo quería hacerle una pregunta al doctor. Sí. Por ejemplo, yo tengo, no sé cómo decirle, como en la parte de higiene, como que tengo como el frenillo, vamos a decir, como exagerado. Y siento como que a veces como que me molesta para orinar, que si eso no puede tener un poco de daño. ¿Qué edad tiene usted, señor? 33 años. Ok, gracias. Hola. Hello. Sí, buenas. Adelante. Gracias. Yo quisiera que me le hicieran una pregunta al doctor. Adelante. Diga usted. Gracias. Tengo 55 años de edad y tengo molestias para la orina
en algunas ocasiones el chorro corto, en otras ocasiones goteo, y sobre todo lo más importante es que cuando tengo la eyaculación me provoca un dolor muy fuerte. Quisiera saber su opinión. Ok, ahí le va, doctor. Muy bien, con relación a la primera pregunta del frenillo, hay que ver si el joven de 33 años es casado. Si es casado, tendría supuestamente una frecuencia de relaciones mayor. Entonces, el frenillo es la parte que une el prepucio, que es la tela que cubre el glande, a la parte inferior del glande. Es como si fuera el frenillo de la lengua, pero obviamente en el pene. Cuando es muy largo, dificulta que el frenillo se retraiga y al momento de una erección, entonces se puede desgarrar y hay sangrado. Entonces eso puede producir dolor también. A veces también, si está largo y tienes relaciones, puede doler al tener una erección o al tener relaciones, entonces eso podría producir hasta que disminuya la erección por la falta del estímulo. Uh-huh. Entonces lo ideal es o se corta el frenillo o se circuncida. Entonces así ya de esa manera dejaría de doler o de molestarle en esa parte. Con relación al señor de 55 años, uh-huh. Si nunca se ha evaluado, ya pasó la edad. Eso es como si lo calculamos con un vehículo, el chequeo de los 50,000 kilómetros ya lo pasó. Lleva 5 de sobregiro. Hay un formulario que podrías buscar en internet, se llama IPSS. Es un formulario para valorar los síntomas prostáticos, y de 7 que tienes, por lo menos 5 síntomas de 7 que son, por así decirlo. El dolor eyacular puede deberse también a la inflamación de la próstata por la dificultades para orinar. Necesitas ir a un urólogo y ponerte tratamiento y hacer evaluaciones para determinar o ayudarte en tu caso. Déjeme contestar un par de preguntas. IPSS es el nombre del formulario, señor. Búsquelo IPSS, búsquelo en internet, por favor. Pero igual el urólogo le va a hacer esas mismas preguntas en la consulta y va a determinar con qué podría ayudar. Bueno, pero a lo mejor eso es un impulso para que pueda ir donde el urólogo. Claro. Buenas. Sí, buenas tardes. Adelante. Oiga, yo quiero que el doctor me explique algo, porque yo tengo un familiar que a él lo operaron y le hicieron una biopsia y le salió tuberculosis en los testículos. Entonces yo quiero que él me hable un poco de eso, que mi hermano no duerme de noche, va muchísimo al baño a orinar, él dice, y siempre está como con deseo de hacer pipí. Ok, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante. 2 preguntas para el doctor. Adelante. La primera, mi esposo le salió como una bolita en el testículo derecho. Él no le duele, pero él dice que como que le molesta. Él quiere saber la consulta, dónde y si él coge seguro. Ok, gracias. Buenas. Bueno, adelante. Sobre la circuncisión, doctor, ¿qué tan beneficioso es? Porque en mi caso yo no lo he hecho, pero tengo amigos que sí me hablan maravilla de eso, entonces quisiera saber cuáles son los beneficios y las desventajas también, si tiene alguna. ¿Qué edad tiene usted, señor? 39. Gracias. Buenas. ¿Cuál es el mito de la circuncisión? Hello. Buenas tardes. Adelante. Sí, yo quisiera hacerle una pregunta al doctor. Fíjate, en años atrás yo recibí un pequeño golpe en un testículo y últimamente me está doliendo y se me refleja ese dolor en la parte baja de la espalda. ¿A qué podría dar? Ok, gracias. Gracias. Buenas tardes. Hello. Hello. Tiene que bajar el volumen, señor, por favor. Díganos. Se fue. Buenas. ¿Aló? Buenas. Adelante. Sí, el doctor, que mi esposo tiene... ¿Aló? Ahora. ¿Me escucha? Ajá. Bueno. 55 años. Ajá. Entonces, él tiene un testículo más grande que otro. Uh-huh. Y él me dice que eso siempre lo ha tenido así, que eso es normal. Entonces yo pienso como que, wow, pero eso no puede... Porque es un poquito, o sea, es exageradamente grande el derecho del izquierdo. Normal no es, lo normal es que sean por lo menos similares. Tienen que ser simétricos. Hello. Buenas. Buenas. Ok, hello. Nos vamos a publicidad y el doctor responde sus preguntas. Ok. Ahí está la pregunta. La verdad es que aquí se ha hecho un programa. No, doctor, mire, antes de que continuemos con las preguntas, el doctor David Soriano, médico urólogo que está con nosotras esta tarde. El pimpeador, le decimos en Solo para Mujeres, y el programa es para dar respuesta a las inquietudes que tienen ustedes los varones. El mito de que si es verdad, ¿cómo era, yo? Que si es verdad que la mano... El tamaño largo de la mano, desde la muñeca hasta el dedo mayor, ese es el tamaño del pene. Pues dice si yo fuera el hombre, doctor. yo fuera bien.
Dice el doctor. Oye lo que dijo el doctor. Diga, doctor, ¿qué es lo que usted dice? Que si fuera así. Si fuera así, las mujeres no saludaran dándonos las manos y no con un beso. Digo, que no fuera con un beso, sino con la mano. Si nos saludaran con la mano. Entonces, bien, para saber si te saludo o no te saludo. Doctor, buena. Okay. Yo pregunté, David, a propósito de que a las muchachas no les gusta ir con su mamá al ginecólogo, ¿qué pasa con los muchachos? En realidad, y es más curioso, porque la mayoría de los jóvenes que he visto van con su mamá. Más que con el papá. ¿Y entra la mamá? Entra la mamá. Ok. Y le comentan de algunas cosas que se sienten y la mayoría tienen que ver por asuntos de circuncisión. Pregunta, David. ¿Eso quiere decir que entonces que... Oyentas, discúlpame por el dominicanismo. No te vamos a disculpar, no preguntes. O sea, que las mamás cucutean más que los papás. Oye, ahora. El vínculo entre una madre y un hijo es más cerrado siempre y de repente muchas veces la mamá es la que tiene más tiempo de encargarse de los asuntos médicos y muchos hijos le tienen más confianza a sus madres para comentar este tipo de cosas. Tal vez el papá lo sabe, porque obviamente la mamá se lo comenta al papá, pero ya van a la consulta con la madre. Pero qué extraño, qué particular. Mira, ahí David, está. No, vamos con las preguntas que hay muchas preguntas pero ahí. Precisamente de esa, ¿cuál es el mito de la circuncisión? Hay una pregunta de circuncisión ahí. Hay una pregunta. Bien, de inicio la circuncisión tenemos que dividirla en adultos y en niños. En niños el consenso último es que los padres son los que deciden. Hay causas médicas en el cual no eche el prepucio hacia atrás, que no haya buena higiene o que haya acumulación de orina, es una indicación médica. Después de ahí en niños... ¿Qué es acumulación de orina? Es como que el orificio del prepucio donde debería de salir la orina es tan cerrado que cuando el bebé va a orinar o el niño va a orinar se le hace hasta un buche de orina y se le acumula la orina entre el prepucio y el glande y entonces después empieza a goterear mucho. Okay. Eso produce infecciones de orina, retardo de crecimiento, infecciones, inclusive pielonefritis que pueden hasta terminar en insuficiencia renal. ¿Pero eso puede disminuir el crecimiento del pene en un niño? No. Si pudiera, he tenido adolescentes mayas que cuando los voy a ver, que no se han dado cuenta, consideran que es normal, el pene tiene algo de deformidad. Se corrige después que se circuncida, o dependiendo del grado, pero no, por ejemplo, la punta la tiene dirigida hacia abajo, pero es por el prepucio que está así. Ok. Ahí había una pregunta a propósito de la torcedura, de la curvatura del pene. Sí. Completando lo de la circuncisión en el adulto, en realidad es algo, debes de evaluarte. Si tienes indicación médica, a cualquier urólogo que vayas te va a decir que te circuncides, te lo va a recomendar. Tiene ventajas por higiene, tiene ventajas para prevenir enfermedades. Estudios que se han hecho hasta en África cuando estaba el SIDA, vieron que los que estaban circuncidados tenían menos riesgo de contraer SIDA que los que no estaban circuncidados. Okay. Entonces también menos posibilidad de contraer papiloma, menos posibilidad de contraer un cáncer de pene. Entonces, ventajas de la circuncisión las tiene por más que le busques sobre las desventajas. Desventaja, la primera condición para operar, lo que le digo al paciente, tienes que durar un mes a dieta. ¿Un mes? Nana Nation. Sin tener contacto. Porque ¿Un mes antes? No, un mes después de la cirugía es lo ¿Un mes único. después? ¿Y uno antes, dos? No necesariamente. No. Ah, okay. Entonces, la idea con eso es que después de la cirugía, como se dan unos puntos, si tienes relaciones antes pueden romperse los puntos y entonces es más complicado. Pero después todo lo que sucede durante es controlable. A algunas personas no duele la cirugía. Lo que sí es en la molestia del pene destapado, vamos a decir, el roce con el pantaloncillo. Y eso se corrige. Uno le da técnicas al paciente para que no le moleste tanto. Ok. Entonces, yo hice una pregunta. Bueno, había ahí una pregunta sobre la curvatura. ¿Es normal la curvatura? Hay curvaturas normales y hay curvaturas anormales. Es normal de que el pene se dirija hacia un lado, porque el pene está formado por varios cuerpos cavernosos, pero los principales son dos, uno derecho y uno izquierdo. Y hay un lado del cuerpo que se desarrolla un poquito más que el otro. Una curva fuerte y una doble. Por eso hay un testículo un poquito más bajito que otro. Igual las mujeres a veces tienen una mama un poquito más grande que la otra, y eso es normal, pero no es tan marcada esa diferencia. Si es una curvatura que produce dolor al tener relaciones al coito, entonces ahí sí debe de prestarse la atención. ¿Y el tamaño de los testículos? Lo que es excepcional es el pene recto, entonces. Es lo excepcional. Hay curvaturas que son adquiridas, como una enfermedad de Peyronie, que ya ameritan otro tipo diferente de tratamientos. Y hay personas que nacen con el pene muy curvo, que también con un tipo de cirugía se le corrige. El tamaño de los testículos. Que él tiene un montón de preguntas ahí. Pero ese uno.
Bueno, de los testículos hay que medirlos, pero se valora más si hay búsqueda de fertilidad. O sea, si una persona no puede tener hijos, tiene los testículos pequeños, se miden para valorar si es de acuerdo a la persona como tal. Entonces, o sea que las partes nobles del hombre tienen que ir acorde a su edad. Vamos a decir que sí. Claro, y las mamas de nosotras también. Los testículos más pequeños, pero si le hace pruebas hormonales y tiene hijos, no importa el tamaño de los testículos. Ok. Una pregunta que sí me llamó la atención de la señora que preguntó sobre que le hicieron la biopsia de testículo y salió que tenía una tuberculosis. Si tiene tuberculosis en el testículo, tiene una tuberculosis sistémica. Debe de valorar con un neumólogo y buscar otros focos de tuberculosis en el cuerpo. De inicio, entiendo que fue un hallazgo que tal vez pensaban que era un tumor. Un hallazgo fortuito. O sea, de que sea tuberculosis es menos malo a que sea un cáncer de testículo en un sentido. Pero debe de evaluarse completo. Los síntomas que tenga. Porque tú sabes que nosotros entendemos lo que queremos. La respuesta del doctor no está diciendo que tiene cáncer. No. Porque tú sabes que entendemos como queremos. Que hay que buscar más. Entonces sería bueno que tú digas específicamente qué es lo que estás diciendo para que no genere confusión y alarma en la gente. Claro, con relación a cuando le operaron al paciente y encontraron en la biopsia que era tuberculosis, ya no es un cáncer que tiene. Okay. Si no debe, pero como si tiene tuberculosis en el testículo, puede tenerlo en cualquier otro órgano. Entonces debe de evaluarse. Debe de ponérsele tratamiento para la tuberculosis, que me imagino que lo están haciendo, y debe de evaluarse si hay otro foco. Okay. Porque tenía síntomas urinarios y pueden también tener en los riñones o cualquier otro órgano, y es lo que hay que determinar. Okay. El otro paciente, o el otro señor que preguntó con relación a la bolita en el testículo, hay bolitas que son normales, que están en una zona, no en el testículo, sino en otro órgano que está cerca del testículo que se llama epidídimo. Las bolitas o los espermatoceles en el epidídimo no son nada malo. Qué lindo nombre. Si no duele, en la bolita no. Hay que hacer una sonografía para determinar dónde está ubicada realmente. Porque si es una masa dentro del testículo que no tiene dolor, hay que investigarla. Okay. Masas testiculares indoloras es un cáncer hasta que se demuestre lo contrario. Y esto sí lo estoy diciendo claro. Por eso la evaluación y una sonografía más unas pruebas de laboratorio nos dirían qué está sucediendo con esa bolita. Ok, ¿podemos contestar un par de llamadas más, doctor? Hola. Bueno. Adelante. ¿Puede bajar el volumen, por favor? Ya. Díganos. Respecto a la curvatura, yo creo que eso depende de la mano del hombre, si es zurdo, si es derecho. Y ese curvo se derecho. La forma o la frecuencia con la que se masturbara en su juventud. Yo tengo una curva hacia mi mano derecha y fue en esa etapa que la cogí. El señor dice que la curvatura depende de si es zurdo o si es diestro, y que él tiene una curvatura que la cogió en su juventud por la masturbación. Sí, de inicio eso es un mito, pero no es real. En realidad el pene tiene una curvatura hacia la izquierda más, principalmente porque el lado derecho se desarrolla un poco más. Por eso igual hay un testículo un poco más bajito que el otro. Pero no tiene que ver con la masturbación ni con la colocación del pene del lado derecho o izquierdo en el pantaloncillo. ¿Y el pene es tan maleable como para que tú fisiológicamente lo puedas alterar? No, realmente es un material, hablando de ingeniería, es un material muy interesante porque es muy elástico y muy resistente. O sea, desarrollar un material de esa naturaleza, la túnica albuginia, que es la que le da esa sostenibilidad al pene. O sea, cuando está flácido es tan blandito como una tela y cuando está rígido es tan duro como el hueso. O sea, ese material es muy... Hola. Saludos. Adelante. ¿Qué opina el doctor respecto al análisis para la próstata en sangre y si hay alguna uróloga que pueda recomendar? Ay, sí, claro, te recomendamos uróloga. Hay varias muy buenas. Claro que te recomendamos uróloga. Mira, de inicio el examen de la próstata es un conjunto de elementos. No es solamente el examen físico, no es solamente la prueba de sangre. Debes de hacer un interrogatorio, o sea, la consulta, el examen de sangre y el examen físico. De esa manera tenemos más posibilidades de si hay un cáncer detectarlo. Y sí hay varias urólogas en el país, dependiendo de dónde vivas. Particularmente trabajo con la doctora América Pichardo y la doctora Marlene Fernández, que están en la Abel González, en el Moderno, en Hospitén.
Trabajo más con Son ellos. muchas. Hay muchas urólogas. Sí, hay muchas y cada vez vienen más. O sea, de inicio desde la escuela de medicina son mucho más mujeres que hombres que están estudiando medicina y eso se va a ir viendo en todas las especialidades. Buenas. Ahí bajen buenas. el volumen, por favor. Buenas. Sí, una pregunta al doctor, que si es verdad que se puede elegir el sexo de un bebé amarrándose un testículo. Oiga eso. Amarrándose. Sí, eso lo había escuchado y no. Sí, no lo es vimos aquí. pero no amarrándoselo para que no vayan a hacer algo, una catástrofe. No se amarra el testículo, mi hermano. En realidad no. Todavía hay personas que pierden un testículo y tienen mujeres y hombres, o sea, tienen niños y niñas igual. Porque No, eso no tiene que sería, ver. espérate. Vamos a hacer un chin gráfico. Eso sería como que en el lado derecho están los varones y en el testículo izquierdo están las hembras. Ujú. Es que acuérdense que el sexo lo determina el hombre. Sí, pero los espermatozoides están mezclados. Ellos no están salen de un testículo y del divididos. Hay espermatozoides con lazo. No hay un y otros con apartheid. corbata. No hay un apartheid ahí. Hola. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Escucho ese programa todos los días. Muchas Y gracias, señor. Estaba esperando el urólogo hacerle para decirle algo. Dígale. Yo tengo 57 años. En mi juventud, yo mismo me desvirgué. Eso se llamaba desvirgarse. Ajá. Que era, yo mismo cogí una navaja, la eché en agua antes, en cosas, en alcohol. En alcohol, y en el 17 años tenía yo más o menos, 17 años más o menos. Señor, Y yo háganos mismo la me pregunta y no dediqué nos dé los a eso porque detalles. decía Señor, háganos la pregunta, por favor. Doctor, como yo tengo 57 años, en mi juventud, nosotros éramos un grupito y yo mismo me desvirgué usando Señor, una lo navaja sabemos. con alcohol. Señor, su pregunta, por favor. Después del desvirgado y lo demás, su pregunta, por favor. No, que nunca he sufrido nada ni nada de eso. Ah, yo estoy ok. bien. Muy amable. Muchas gracias, señor. Muchas gracias. Sí, habían dos preguntas más pendientes. Una de un- Tenemos esta última. Buenas. Sí, bueno, yo quiero preguntarle al doctor sobre que en la cabeza del pene tengo desde hace mucho tiempo unos punticos que son como blancos. Una vez fui a un urólogo y me dijo que eso era normal, parte del crecimiento, pero yo tengo 24 años y siempre lo he tenido. Ahí está, doctor. Ok. Teníamos unas preguntas pendientes con relación a un golpe en el testículo y que le dolía la espalda. Los testículos al momento del desarrollo están a los lados de los riñones y después descienden hacia el escroto. O sea que y es el segundo órgano más sensible, el ojo y después el testículo. Por eso cualquier golpe, me salió lo del Del sur. Cualquier golpe en el testículo se manifiesta mucho y se hace más sensible. O sea, después otro golpe que se haga, por mínimo que sea, molesta un poco más. El señor que tiene un testículo más grande, hay que ver si es el testículo o es hidrocel, es líquido alrededor del testículo. Eso hay que hacer una sonografía para valorarlo. Si no le molesta y no es tan grande y estéticamente no hay problema, pues no fuera mucho inconveniente, pero hay que hacer una sonografía. O podría ser una hernia. Pudiera ser también una hernia, muy bien. Mi Tu asistente, sobre todo. Bien. Sobre todo. El señor ya, y el señor que se desvirgó, así es como se le dice a los hombres en la juventud. De inicio calculen que ahora hay muchos más médicos es mucho más fácil el acceso a los médicos y a la medicina. La mayoría tenemos seguro y calcula que usted tiene un solo. Si algo le pasa, lo va a perder. Entonces es un problema. Riesgo de infección, riesgo de mutilación. Vimos una vez un paciente en el hospital que él mismo trató de hacerse, tenía cierto trastorno y trató de cortarse, de mutilarse y fue todo un tema. Ahora mismo sí hay muchas personas que tienen el frenillo muy grande y cuando inician su experiencia sexual, cuando tienen una penetración, el frenillo se rompe. Okay. Y de repente muchas veces durante el acto sexual y no se dan cuenta que al terminal hay mucha sangre. Muchas veces la mujer cree que es ella la que está sangrando y cuando se dan cuenta es el hombre. Okay. Eso es una de las causas de emergencia y de más aparataje. Entonces no intente eso en su casa. Eso tiene que doler mucho. No. ¿Qué es exactamente desvirgarse, doctor? En realidad es cortar el frenillo.
Es como el hombre lo valora cuando logra también retraer el prepucio completo hacia atrás. Okay. Los niños que no están circuncidados, cuando comienzan, muchos pediatras recomiendan el ejercicio a las madres, muchas no les gusta porque duele mucho a los niños, y el prepucio no se echa hacia atrás, no se expone el glande completo. Okay. Cuando se logra exponer el glande completamente, que entonces muchas personas dicen ya está desvirgado, es a lo que lo asocian también. Entonces, eso me da como teriquito, o sea, me quiero despedir, yo estoy mareada. Yo estoy mareada después de lo que contó ese señor. Estoy mareada. Ay, Dios. No intente eso en su casa. El de los puntos blancos, si es detrás del glande, se llaman máculas perladas. Eso sucede si no está circuncidado, se forman esos puntitos blancos. Y muchas veces lo asocian o hacen creer o hacen parecer que fuera papiloma. Pero de inicio la historia de tenerlo desde joven ya te quita el diagnóstico de que sea papiloma. Es estético, o sea, si molesta visualmente, ya algo estético quitarlos o quemarlos, pero se recomienda circuncidar si son muchos. ¿Quemarlo? Obviamente. Espérate, ¿no es con un fósforo? Obviamente no, como quemar una verruguita, o sea, yo lo entiendo, pero en esa área tan sensible me imagino que tienen que doler pila. Tiene que hacer todo un proceso de evaluaciones para llevar un quirófano. Y no salen corriendo de espérese. No, es que no es en el consultorio, porque es una zona muy sensible y dolorosa y se recomienda hacer un quirófano con Entonces, anestesia. una cosa, David. El desvirgado es como una circuncisión. No. Es el anillo del prepucio, hacerlo más ancho y romper el frenillo. Okay. O sea, es poder retraer el prepucio. Es que tengo una consulta paralela aquí. Tengo una consulta paralela. Entonces, dile que vaya donde la consulta paralela, adelante, que está mandando la consulta paralela, dice, qué risa, el hombre nada más le faltó hacer un video de cómo lo hizo. Si tuviéramos YouTube tal vez en ese tiempo. Sí, pero eso no lo intenten más, ¿eh? No, eso no favor, lo intenten eso tiene más. Que doler mucho. Nosotros tenemos que hablar, entre otras cosas, David, de los riesgos de la zoofilia, porque todavía sigue siendo una práctica usual, sobre todo en las zonas rurales. En las zonas rurales sigue siendo una práctica la zoofilia, que no es otra cosa que la práctica, muchas veces es la iniciación sexual con animales. Eso pasa mucho en los campos. Sí. Entonces, además de eso, pues con David nosotros vamos a conversar. Aquí en la conversación ha habido una palabra recurrente. El doctor ha dicho recurrentemente papiloma. Y nosotras nada más hablamos de papiloma en mujeres. O sea que en su próxima visita, que esperamos no sea muy tardía, hablaremos de papiloma y de los riesgos de la zoofilia. Con pasteles. Esperemos, por favor. Y por favor, que no nos llamen otros hombres extremos. Sí, si quieren llamar, que llamen, yo pero no que tengo sea para hacer alguna pregunta. Gracias, doctor. Ámbar pone los contactos del doctor en nuestras redes sociales. Ha estado con nosotras. Diga usted, doctor. Sí, quería comentarte de lo que debe de hacer un paciente cuando llega a la consulta. Es algo breve, si me lo permiten. De inicio, obviamente, primero es siéntese y salude. Y diga su nombre. Después de ahí, si se siente incómodo, generalmente si va con su pareja y se siente incómodo y hay un tema que no quiere tratar, desde un principio dígale a su pareja, voy a entrar solo, quiero hablar con el doctor, me da vergüenza lo que quiera, pero no trate de enmascarar, porque obviamente no somos adivinos. Si usted no nos dice lo que usted tiene, no vamos a saberlo y no vamos a tener esa información. Si le van a preguntar si sufre de alguna enfermedad, si toma algún medicamento, lleve el nombre de los medicamentos apuntados o lleve la cajita. Okay. Tampoco somos adivinos con eso. Muchas personas. Una pastillita amarilla que viene en un sobrecito dorado. Y de repente también el hecho de decir, ¿usted sufre de algo? No, yo no sufro de nada. ¿Toma pastilla de algo? Sí, de la presión. Pero mi presión está muy bien. Claro, se toma los medicamentos. Si de repente, si se le van a preguntar o debe de preguntársele si tiene problemas para la micción, o sea, para orinar, y si tiene problemas eréctiles, si es hombre, si hace orina con sangre o sus antecedentes. Y al examen físico, al momento de evaluarlo, no se toque los genitales. No se acomode los genitales. Si le van a examinar el pene, los testículos y la próstata, después del examen de próstata, o se lava las manos o use manitas limpias, algo que tenga a mano. Y pregúntele siempre a su doctor cómo se encontró, cómo sintió la próstata. Es importante porque si todavía sucede algo y le evaluaron, a veces uno encuentra algo que llame la atención y necesita más estudios y le dice tenemos que hacer más estudios para investigar.
Bueno, gracias, doctor. Pero sobre todo, sobre todo. Salude y diga su nombre. Saluda y diga su nombre. Somos Sol